¿Qué es lo que quieres de mí? No entiendo. No te escucho. ¡Médico! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Muy bien. Tema va a tener una connotación fuerte respecto al pecado, pero a la vez el amor del Señor basado en el perdón y su gracia y su gran misericordia. Y por eso trajimos a colación este concepto de que todos pecamos. Lo que pasa es que hay pecados más evidentes. Hay pecados que uno prácticamente los nota por la vista, por el olor, por la apariencia, por el accionar de la gente. Y hay otros que no se ven tan simplemente, pero no dejan de ser pecados. Y están expuestos de la misma forma a un juicio, pero como también al perdón del Señor. Recordemos entonces qué es lo que es la ideología de género. Hacer un pequeño recuento. César Vidal, que dijo, es el instrumento privilegiado del plan globalista para convertir el planeta en una gran masa de esclavos. Ese es un concepto bastante amplio, que finalmente lo que se puede traducir de acá es que es uno de los instrumentos, pero a la vez privilegiado. ¿De quién? De la agenda globalista. Ya lo vimos en una de las primeras presentaciones que vimos, que finalmente tiene un origen, la ideología de género, del infierno, satánica, pacta con un grupo de hombres y eso se lleva al mundo en plenitud y es un instrumento para poder convertir al planeta en una gran masa de esclavos. Hay muchos ejemplos que ya los vimos. Luego hay otra definición, dice, la ideología de género es un sistema anticientífico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos de cada sociedad. Les asigna los sexos. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, y aquí se adiciona algo importante, que con propósitos políticos, autoritarios, entonces desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Este es otro punto de vista, pero finalmente va a lo mismo, ¿cierto? Que desarraigan la naturaleza humana, o sea, a los niños se les va a enseñar que no porque nacen hombres o mujeres, sino que hay una convención cultural que te hace serlo. Y ahí vienen cosas que vimos en las anteriores presentaciones, donde una de las precursoras dice, no se nace mujer, sino que se llega a serlo, dice. ¿Ah? Entonces, ojo con esa. Otra definición, que esta ya en materia un poquito más espiritual, dice, es un estratégico y concertado ataque silencioso y global. Yo diría que ahora no es tan silencioso, pero sí es global. ¿Ah? Desde el infierno, en contra de la iglesia del Señor. Fíjense que en las primeras presentaciones, lo que hicimos fue, de alguna forma, decir cómo opera esto y cuáles son sus principales obstáculos para que avance. Y uno de los principales obstáculos es la iglesia del Señor.
es la iglesia cristiana, es la iglesia evangélica, ¿ya? Que no se ha dejado penetrar por esta ideología hasta el momento, porque sí hay ya cierta evidencia de que esto ya no es tan así. Ya hay, de hecho, hemos visto, ¿cierto?, en uno de los canales de Facebook de una de las diputadas que es precursora de la educación sexual integral, un pastor evangélico, ¿ah?, y un hermano evangélico, ¿cierto?, que estaban a favor de la teoría del género y toda esta perspectiva del género, ¿ah?, y finalmente fueron utilizados para captar una población de la iglesia evangélica para que apruebe la educación sexual integral, inclusive para niños desde el kinder, ¿ya? Entonces, hay cierta penetración. Y dice que se nutre de la cobardía, porque da miedo, y eso yo estoy consciente de aquello, y del silencio de los que son llamados a decir la verdad, ¿ya? Nosotros como iglesia somos la sal del mundo y somos la luz del mundo, no somos las luces la luz del mundo. Y nosotros tenemos que alumbrar, y yo le he comentado que al cristiano promedio lo ubican de inmediato, por su forma de actuar, por su forma de vestir, por el accionar diario, cuando se sienta a la mesa y pide la bendición, cuando en vez de acelerarse en ciertas ocasiones o enojarse muy rápidamente y emitir improperios, no lo hace, de inmediato queda identificado. Por supuesto que en algún momento eso, cada uno de nosotros lo vamos a vivir, como ya lo hemos dicho en algún momento. Por otro lado, quise hacer una especie de resumen para ya entrar en materia de este asunto. Dice, el resumen es: el origen de la ideología de género es el infierno. El objetivo es cambiar la naturaleza humana que fue dada por el Creador. ¿Cómo avanza? Avanza por 5 áreas que están muy presentes dentro de nuestra vida diaria, ¿eh? El entretenimiento. Ya vimos que el 80-90% del entretenimiento que vemos nosotros, nuestros hijos, está supeditado a 7 u 8 empresas transnacionales en el mundo. Netflix, HBO, todos los canales que usted ve en el cable, todas las películas, series, están asociadas a la ideología de género. Ellos han apostado a la ideología de género. Ya con recuento, ¿cuándo fue la última vez que pudo ver una serie en la cual se ve una familia en el diseño divino? Al contrario, lo que vemos es totalmente distinto a eso. La prensa, por supuesto que detrás de la prensa, tanto visual como gráfica, vemos que está detrás también de la ideología de género. El lenguaje, muy importante. El lenguaje construye realidades, ¿eh? Vemos que en un principio es posible, y así lo es, ¿cierto?, que el asesinato de un ser vivo dentro del vientre de su madre se denomina aborto. Luego pasó a interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Y ahora tenemos el eslogan, ¿cierto?, de derechos sexuales y reproductivos. Y no deja de ser un asesinato de un ser vivo inocente. Entonces, el lenguaje construye realidades, ¿ya? Y eso, por supuesto, son adoptadas por la ley. La educación es una de las áreas en las cuales se está apostando muchísimo en esto. Y lo que ellos quieren capturar son nuestros niños. Quieren ir a etapas muy primarias de los niños para incorporar la temática y la perspectiva de género. Les quieren enseñar todos los tipos de géneros que existen hoy día. Por supuesto, en forma progresiva, pero se los quieren enseñar. Y la ideología de género avanza solo si existen leyes para que lo hagan. Y ustedes saben quiénes son los que redactan las leyes. ¿Qué obstáculos tiene? Como ya se lo había mencionado, la cultura patriota y la tradición particular de cada país. La familia. Díganme, por favor, ¿cuándo se va a terminar de pagar a una familia que hace bien su trabajo? El Estado de cualquier país
va a ser imposible que pueda pagar que un hombre y una mujer, padres, puedan criar bien a sus hijos. Es imposible, es irreemplazable el rol de la familia. Y ya lo hemos dicho, ¿cierto?, que en algún momento estos cambios de constitución, uno de los artículos que está en la tentación de poder cambiarlo es el artículo 1. En vez de poner la familia, ¿cierto?, es el núcleo de la sociedad, estoy parafraseando, quieren poner la familia en sus diversas modalidades. Y eso implica, ¿cierto?, un cambio a la naturaleza propia de la familia como la conocemos. Por otro lado está la iglesia. Hermano querido, hermana querida, la iglesia es un obstáculo para el avance de la ideología de género. Eso lo tiene que entender usted. Este es un ataque directamente a usted y lo van a usar contra usted. Lo van a usar contra su pastor, lo van a usar contra su iglesia. Entonces, la iglesia hoy es un foco de ataque de la ideología de género y de quienes están detrás de aquello. Por otro lado, hice una especie de gráfico, creo que grafica en parte lo que es la ideología de género. No voy a nombrar, ¿cierto?, que puede ser él, pero él tiene en mente que haya un único gobierno mundial. Y por supuesto está la agenda globalista que quiere cambiar el género humano. ¿Cuáles son las áreas con las cuales se vincula la ideología de género? Por un lado tenemos la identidad de género, ¿ya? Tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos el matrimonio homosexual, tenemos el feminismo, como también la adopción homoparental. ¿Para qué? Para ejercer control y la reducción de la población. Fíjense que si yo promuevo, ¿cierto?, relaciones que no son fructíferas, como el matrimonio homosexual, yo estoy reduciendo la población. Si yo tengo leyes de eutanasia, yo estoy reduciendo la población. Si yo tengo leyes de aborto, yo estoy reduciendo la población, ¿ya? Adopción homoparental, de la misma forma. Entonces, todas estas cosas están asociadas a la agenda globalista y, por supuesto, a la ideología de género y a todas estas materias. Hay otras más, pero estas son las principales, a cuál me voy a referir y a cuál va a dar respuesta hoy las escrituras. Van a ser a estas que están acá. Esta, hermanos queridos, da como para 5 horas el feminismo, y la adopción homoparental prácticamente puede estar asociada también a matrimonio homosexual. ¿Cuál es la conclusión respecto a un paseo rápido de estas 6 temáticas o 6 áreas que son un pecado? Son un pecado. La identidad de género, el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, el feminismo, la adopción homoparental. La práctica de esto es un pecado. Ahora, ¿de dónde viene la palabra pecado? ¿Ya? Ahí vemos que en el hebreo, ¿cierto?, significa errar. En griego es extraviarse. ¿Ah? En arameo la palabra pecado es kata, que es como cuenta. ¿Ya? Tengo una cuenta pendiente ahí. En el catecismo de Westminster, dice, la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella es denominado pecado. Entonces, vuelvo atrás. Identidad de género, aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, feminismo, adopción homoparental, para los cristianos es un pecado. Y de la misma forma que es la mentira, que es la envidia, y toda la lista de pecados que existen y que están dentro de las escrituras. Por otro lado, para poder volver en un punto que yo creo que es trascendental para nosotros, ¿ya? Porque hay una actuación contra el pecado, pero hay otra actuación contra el pecador. Y cuando digo contra el pecador, me veo a mí mismo. Ya vamos a entrar en esa materia. ¿Qué es lo que dice, cierto? ¿Qué es lo que dice la Biblia, las Escrituras, Dios respecto a la identidad de género? O la identidad. Dios no tiene una identidad.
una identidad en Cristo, pero nos tiene una identidad. O sea, tú por el hecho de ser creación del Señor, de ser un salvado por el Señor, tú tienes una identidad, y el enemigo de nuestra alma quiere corromper esa identidad. Es prácticamente lo mismo que pasó en el Edén. Es un desafío a lo que Dios te dice en la palabra. Y aquí el Señor ha dicho muchas cosas en la Biblia. Te dice cómo eres, qué tan preciado eres tú. Pero viene el enemigo y te dice, no, te ofrezco otra cosa. Entonces, veamos qué es lo que dice el Señor a la luz de la palabra respecto a la identidad. En Efesios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por otro lado, dice que en el mismo Efesios dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, dice que somos herederos, habiendo sido predestinados, de nuevo predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que dice Romanos? Ahora, en muchas partes hay información respecto a la identidad, pero en esta presentación solamente accedí o pude poner acá solamente dos. Romanos 8, ¿qué es lo que dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a Él también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguna duda respecto a lo que el Señor nos quiere decir respecto a nuestra identidad? Respecto a estos dos capítulos de la palabra del Señor. Hagamos un recuento. ¿Qué dice Dios de nuestra identidad? Considerando solamente estos dos capítulos. Por un lado, tenemos la identidad de género. Por otro lado, tenemos la identidad en Cristo. La identidad de género te ofrece más de 100 géneros.
género fluido y una serie de cosas más. Pero la identidad en Cristo, ¿qué te ofrece? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice el Señor que eres tú? Santo, sin manchas, fieles, que hay gracia sobre ti, te da paz el Señor, te bendice el Señor, te escogió el Señor, te predestinó. Dice que antes de la fundación del mundo, dice que somos hijos suyos. No somos hijos de un alcalde de un pueblo por ahí escondido o del alcalde de Nueva York, no. Somos hijos de Dios, del Creador, del Rey de Reyes, que en este momento debe estar observando, por supuesto, esta presentación. Y por supuesto que quiere Él que nos metamos en nuestra mente y en nuestro corazón que Él nos ama para alabanza de su gloria. Somos aceptos en el amado, o sea, el medio para poder hacer todo esto es Jesús. Dice que somos redimidos, somos perdonados, que sobreabunda en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Da a conocer sus misterios. Somos herederos, hermanos queridos. Somos herederos. Dice que somos salvos y sellados con el Espíritu Santo. Somos más que vencedores. Ahora, la mayoría de la gente dice somos más que vencedores para lograr conquistas, guerras, territorios, pero también somos vencedores para reconocer que nos equivocamos, para ser humilde y decir me equivoqué pastor, me equivoqué papá, me equivoqué esposa, me equivoqué hijo, me equivoqué congregación. También podemos vencer en esos aspectos. Dios te da esa habilidad, esa cosa que nosotros no tenemos, esa falta de reconocimiento que a veces tenemos. Yo a veces participo en grupos de pastores y digo, yo voy a hacer mi autocrítica. Esta es mi autocrítica. ¿Alguno más? Silencio, nadie dice nada. Todos son perfectos. Bueno, ahí no podemos ocupar esta palabra, somos vencedores en Cristo, que me hace reconocer que a veces le fallamos a nuestras ovejas, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros jefes. Dice que nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Bueno, hay un paralelo que es lo que te ofrece la identidad de género respecto a la identidad en Cristo. ¿Qué dice el Señor respecto a tu identidad? Y estas son algunas cosas nomás que puedo rescatar de esos capítulos. Entonces, cuando uno mira la identidad de género y la identidad del Señor, ¿qué nos viene a la mente? Ser amado por Dios, el amor del Señor. Iglesia, el amor del Señor, el mismo amor que tuvo conmigo respecto a la gente que abraza la ideología de género. Y ciertamente está errado, como yo también estuve errado en muchas temáticas y quizás permanezco errado en algunas otras, pero el Señor me sigue amando. Dice que el Señor que ama a todo el mundo, a toda su creación. Y eso tenemos que tenerlo como iglesia. El aborto. Otra temática respecto a esto. ¿Qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Para el Señor, el asesinato de un inocente. Este es un tema que a mí me complica mucho porque yo amo mucho a mis hijos y yo creo que usted también, pero también me permite entender personas que han pasado por esto, porque yo estuve en el mundo, viví estas cosas y me permite al menos entender por dónde transitan ellos al momento de tomar la elección de un aborto. La Iglesia del Señor rechaza el aborto, ya lo vamos a ver por qué, pero no rechaza a la persona que se hizo un aborto. Hay algo muy diferente en rechazar la acción respecto al que comete la acción, porque si no, rechazaríamos nosotros mismos. Dice, porque tú formaste mis entrañas, dice el Señor, todo me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice que antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los que fueron causa de su ruina, dice Salmo 106. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto no es del año 1970, nomás que la mente humana ha ido detrás de los niños. De hecho, hay corrientes hoy día de pedófilos que no necesariamente cometen abortos, sino que una vez que los niños nacen, ¿cierto?, los raptan y hacen sacrificios. Es el mismo ídolo que opera en estos tiempos. Y si operó en la antigüedad, está operando hoy día. Y adivinen quién está detrás de esto. El feminismo, con su pañuelo verde, y detrás del feminismo, ¿cierto?, la agenda globalista, y detrás de la agenda globalista, el infierno mismo. Fíjense, hay testimonios pero increíbles de personas que han abortado, que llevan esa carga por siempre. ¿Qué dice el Señor? No matarás. Éxodo 23. Entonces, me parece insólito, ¿cierto?, que cristianos, iglesias, abracen la idea de abortar. Y viene, ¿cierto?, todo este tema de y te tratan de tentar respecto a ciertas situaciones que son muy incómodas. Por ejemplo, claro, si tu hija la violan, ¿eh? Si tu hija la violan, ¿tú vas a seguir adelante con el embarazo de tu hija? Y de hecho ayer me preguntaron eso, y dije, yo no puedo, dije, con mi esposa estábamos ahí, dije, no puedo a través de otro delito cubrir otro delito. O sea, no puedo con un delito de muerte ir en contra de una violación. No puedo, no podemos nosotros. Para el Señor es muy importante la creación. De hecho dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, y dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6:17. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos un rechazo respecto a este tema y una aceptación respecto a las personas que sí lo han hecho, porque no sabemos en qué circunstancias se dieron. Es más, usted no sabe cómo va a operar en las mismas circunstancias en el futuro. Hay muchos dichos al respecto. Pero... Entonces, ¿qué opera acá? En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. De nuevo el amor del Señor. De nuevo el amor del Señor. Respecto a un hecho tan condenable que es el aborto. Respecto a la eutanasia, y voy a tratar de ir un poquito más rápido con esto. ¿Qué es lo que es la eutanasia? El hecho de causar de forma intencional la muerte de una persona que posee una enfermedad incurable y dolorosa con el fin de evitar que sufra. Otro argumento emocional. No, pero está sufriendo mucho, hay que quitarle la vida. Es muy parecido a lo anterior. Por otro lado, el suicidio asistido, eutanasia, es legal en pocos países. Fíjese, dentro del listado de países está Colombia. Colombia es uno de los países pioneros en muchas otras cosas. Identidad de género. De hecho, hace un año atrás fue uno de los países latinoamericanos que fueron los primeros que se pusieron un chip. Y en varios estados de Estados Unidos. Pero son muy pocos los que tienen esa ley. De hecho, en Chile, políticos, ¿cierto?, lanzaron, ¿cierto?, la idea de legislar la eutanasia, y yo creo que ya, al parecer, no estoy seguro que si es ley. Y uno de ellos estaba muy contento porque esa ley también consideraba a los niños. Estaba muy contento él. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice,
por ejemplo, tenemos un caso muy particular de algo muy parecido a lo que podría ser la acción de la eutanasia en la actualidad. Dice así: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo, o sea, aquí uno puede decir una persona que está pasándolo muy mal, tiene cáncer terminal, el dolor es insostenible, tiene temor. Uno no puede alejarse de eso. Por otro lado, Saúl, ¿qué hizo? Saúl a su escudero le dijo: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. O sea, él quería terminar con su vida, producto de una situación en la cual estaba viviendo, y se ponía quizás más complicada aún de la que estaba viviendo. Dice: mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Dice: entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, hubo una redacción de alguien respecto a la petición, prácticamente de misericordia, entre comillas, de una persona que estaba sufriendo y posiblemente podía sufrir más, y esta persona dijo no. Lamentablemente para Saúl, tomó la iniciativa y se suicidó. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Primera de Samuel 31, del 3 al 5. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor respecto a esto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque nada de lo que tiene el hombre, nada, le pertenece, ni aún la vida. Salmos 24:1. Aunque queramos, hermanos queridos, aunque queramos, aunque quizás sea mentalmente permitido, porque una persona está sufriendo, nosotros no podemos tomar esa acción, no podemos avalar la ley de eutanasia. Entonces, de nuevo el amor del Señor. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿A quién le dijo esto el Señor? A Josué. Tenía un gran desafío, es otro contexto, pero el Señor, asociado a su amor, te entrega promesas en las situaciones más complicadas de la vida, inclusive cuando estás sufriendo, ya el dolor es insostenible. El Señor te da promesas, pero también hay una promesa donde el Señor nos dice que este sufrimiento es pasajero. Usted quizás me va a tildar de superficial, claro, porque a lo mejor yo no he sufrido algo tan terrible, pero independiente de eso, dice la palabra del Señor que los más fuertes pueden llegar a 80 años. Bueno, vemos hoy día que personas a lo mejor llegan a los 100, pero la mayoría de la gente tiene una vida aproximada de 80 años, 80 y tantos años. Pero luego de eso hay una eternidad. Entonces, si uno mira la eternidad en un amplio número de años, miles de años, ¿cuántos son 80 años de ese lapso de tiempo? Es muy poquito, es muy temporal. Ahora, claramente, mientras estamos acá no lo encontramos temporal, pero una vez estando en la eternidad sí lo es. Pero el Señor dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es una promesa para cada uno de nosotros, independiente que hoy día estemos en una situación quizás no de sufrimiento, pero en algún momento también lo vamos a tener. Ustedes han visto cómo están las leyes. Algunos pastores ya han pasado algunos días en la cárcel, producto de ciertas situaciones que están pasando en nuestro país, y sin haber leyes para tales efectos. Pero aquí hay una promesa asociada al amor del Señor. El Señor te va a acompañar. ¿Qué le dijo a Josué? Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, aunque tengas el dolor más increíble que tú puedas tener, pero no temas,
yo estoy contigo. Eso te dice el Señor. Entonces, independiente que haya una ley que pareciera bondadosa, misericordiosa, es una ley que te lleva directamente al infierno, a quien comete eso. Y nosotros no podemos permitir, como iglesia, no podemos abrazar una ley asociada a esto. Pero por otro lado, tenemos una respuesta a la persona. Matrimonio homosexual, otra área en la cual la ideología de género, por supuesto que avanza. ¿Qué nos dice el Señor respecto al matrimonio? Y quizás también desde el punto de vista de la homosexualidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto sale en Génesis 2:24 y Efesios 5:31. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que en ningún caso Dios se refiere a algo distinto a lo que usted conoce y nosotros conocemos como matrimonio, y los que están incorporados dentro del matrimonio, que es el hombre y la mujer. ¿Qué dice el Señor? Dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y a ustedes, las esposas, respeten a sus maridos. ¿Eh? Algunos, ¿cierto?, le dan mucho más énfasis a algunos conceptos que están acá, pero el Señor sigue hablando del hombre y la mujer. Dice, y de igual modo, y aquí viene ya prácticamente el juicio respecto al pecado de la homosexualidad. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjense que se contacta, o se asocia con la palabra extravío, que en parte sustenta también y es fundamento a la palabra pecado, ya lo vamos a ver. Pero en el mismo Romano, ¿cierto?, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, los que practican la homosexualidad, tanto hombres con hombres como mujeres con mujeres, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y ahí vemos que la iglesia del Señor, yo he tenido discusiones con hermanos que dicen, no, si en la Biblia no aparece el juicio ni estas cosas. No, que es permitido la homosexualidad. No, no es permitido. Y por lo menos en mi caso, yo no tengo nada contra los homosexuales, nada. Inclusive yo creo que hay mejores personas, algunos son mejores personas que inclusive algunos que van a la iglesia todos los días. Se portan mejor en la sociedad, son mejores trabajadores, son inclusive mejores parejas con su pareja, son honestos. Lo que sí no estoy de acuerdo, Cristian Espinosa, no estoy de acuerdo con el activismo LGTBI. Eso sí, los que buscan normalizar una práctica que le hace tan mal al ser humano. Fíjense que la OMS, dentro de sus estadísticas, dicen que las personas que tienen prácticas homosexuales, ¿no?, viven en promedio un 15 o un 20% menos que la mayoría, menos. Y es porque finalmente adquieren, ¿cierto?, un modo de vida que es antinatural, ¿cierto?, y que les trae consecuencias en su salud. No sabéis, dice, que los injustos, mira, aquí hay un listado, el Señor no deja fuera el pecado de la homosexualidad dentro del listado, que usted se lo sabe mejor que yo. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:9. Pero fíjense que la lista continúa. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, aquí, ¿qué se puede mencionar? Que la homosexualidad es un tipo de pecado, que está dentro de un listado de sinfín de pecados, y que la forma de tratarlo de parte del Señor es el mismo, para la mentira, como también para la envidia, como también para los estafadores, es de la misma forma,
juicio, pero también hay perdón de pecados para ese mismo pecado. Dice, y si esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. O sea, la homosexualidad, matar, emborracharse y una serie de listados tiene la misma connotación para el Señor. El Señor no tiene una clasificación especial para los pecados. Lo que pasa es que ese pecado de la homosexualidad es muy evidente para algunos. Sin duda, hermanos queridos, que Dios es amor. Es amor. Y nosotros tenemos que presentar ese Dios, amor. Pero a veces nosotros presentamos mal el juicio. Tenemos una connotación con el juicio. Antes que la persona me cuente su pecado, yo ya lo estoy enjuiciando. No lo dejo que se vacíe para llenarlo con el Señor. No, a veces viene el juicio. Imagínense que si el Señor había operado de la misma forma con nosotros, porque ninguno de los que estamos, los 58 que estamos presentes acá, hemos estado libres de pecado. Todos éramos merecedores del juicio eterno. Pero el Señor, como dice, nos predestinó, nos perdonó, nos justificó, nos salvó, nos selló, y de la misma forma lo puede hacer con alguien que puede abrazar estas prácticas. ¿Qué dice el Señor? Ya estoy terminando. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, puse en negrita ahí, pecados, no dije pecados, pecados, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchos de ustedes, al igual que yo, predicamos este texto en las calles. Quizás a lo mejor no lo vamos a poder predicar más, pero lo predicamos. Venid luego, dice el Jehová. ¿Cuál es la postura de la iglesia ante el pecado? Rechazarlo. El acto de pecar, rechazar. Pero al pecador, no. Invitarlo, presentarle al Señor. Porque de la misma forma el Señor lo hizo con nosotros. Volvemos al punto original. Pecado. En el hebreo antiguo no hay un vocablo en el específico para el concepto pecado. Es algo que ha ido mutando de generación en generación. Pero sí existen diferentes vocablos que se tomaron de la vida diaria de aquellos tiempos, de los cuales aparecen 11 términos que implican o hablan de pecado, que se pueden resumir en 4 conceptos. Mire lo que dice el Antiguo Testamento. Perdón, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, por lado. Dice que perder el camino o errar en el blanco es una situación asociada al pecado. Torcer o pervertir. Rebelión sobre un superior. Actuar perversamente. Veamos lo que dice el griego. También hay términos, 7 términos asociados al pecado y que se pueden traducir también en 4 conceptos o conceptos. Dice que es la acción de errar el blanco, acto de desobediencia a la ley divina, y ahí caemos todos reos, un paso en falso, una caída, traspasar, transgredir y quebrantar. Entonces, hermanos queridos, el Señor, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuaría en una situación de pecado? Porque vemos que la ideología de género, hay una respuesta bíblica respecto a actuar en la ideología de género. Tú tienes que rechazar el aborto, tú tienes que rechazar la homosexualidad, tú tienes que rechazar, ¿cierto?, el matar a un ser vivo dentro del vientre de una madre. Pero no puedes rechazar a la persona que está en eso y que busca al Señor y te pide ayuda. No. Fíjense cómo opera el Señor en una de las situaciones más emblemáticas de nuestros tiempos, en la cual tentaron al Señor como a usted también lo van a tentar.
estaba primero sospechoso porque a la única que la llevan, ¿cierto?, a juicio público es a la mujer. Pero la mujer estaba siendo adúltera también con un hombre, y el hombre no aparece solamente la mujer. ¿Ya? Y por supuesto ya todos tenían el juicio en sus manos, tenían las piedras, sendas piedras. Y dice el Señor, en Juan 8, dice que enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, en primera instancia así estaban, y todos querían condenar. Si no fuera por la actuación del Señor, habría sido otra la historia. Ella dijo: ninguno, Señor. Fíjense que el que hoy tiene la facultad de estar sentado en el trono de juicio hacia las naciones, hacia nuestras vidas, dijo: yo no voy a juzgar a alguien que está en pecado evidente. No lo voy a hacer. Y a veces nosotros sí lo hacemos. Lo hacemos con nuestros actos, lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos con nuestros gestos, lo hacemos con nuestras predicaciones. Ocupamos a veces el púlpito para hacer eso, para mandar recados a veces a algunos que están en evidente pecado. Y a veces damos hasta nombre. Y el Señor, que tiene todo el derecho, no lo hizo. Pero fíjense lo sorprendente de esto. Y dice: entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. El Señor Jesús le dio el control remoto de su vida. Y luego de eso fueron las mujeres más fieles con el Señor. Pero si el Señor le da la posibilidad de presentar al Señor, de presentar al amor del Señor, el Señor va a actuar de la misma forma como actuó en nosotros. Creo que hay una brecha importante de la iglesia, y me incluyo porque yo también soy iglesia, respecto a tener y vencer y pasar por arriba del desafío intelectual que es hoy presentar al Señor Jesús. Fíjense que los apóstoles le presentaban a Jesús a los judíos que habían sido convertidos como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo las Escrituras, sabían que había un Mesías en las Escrituras. Y ellos presentaban al Mesías para que había conexión con ellos. A los romanos, a los convertidos romanos, le presentaban al Señor, no al Mesías, al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían conceptualizado la palabra autoridad, el señorío. Hay otro que presentó al Hijo del Hombre. Me imagino que si usted va a la cárcel, presentará al Señor como el libertador. Si usted va al hospital, presentará al Señor como el doctor de doctores. Y así sucesivamente. ¿Y cómo se lo vamos a presentar a una persona que entra a la iglesia, que es hombre vestido de mujer? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cuál sería la reacción del Señor? ¿No será un modelo a seguir lo que estamos presenciando? Es muy importante que nosotros, si bien tengamos el conocimiento respecto a las cosas que hoy día están pasando, la respuesta que da la Biblia respecto a hechos evidentes de pecado, que es uno más, por cierto, pero no tenemos que perder el foco que nosotros tenemos que tener amor hacia esas personas. Tenemos que tener los brazos abiertos respecto a estas personas. Si usted hizo un templo, es para que se llene precisamente de gente que se va a convertir. Estamos dispuestos a sacarnos, yo no creo en la homofobia, pero la voy a incluir, a sacarnos ese rechazo de personas que aparentemente son diferentes a nosotros. Estamos dispuestos a pagar el precio por ir a buscar a los perdidos, de la misma forma como lo hizo este hombre en esa guerra, inclusive teniendo un riesgo en su vida. Vienen esos tiempos, hermano. Vienen los tiempos en los cuales vamos a tener que preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? Y el Señor, me atrevería a decir, que quiere que hagamos lo mismo que Él hizo con nosotros. Ir y
presentar al Señor en estos tiempos, que es un desafío muy importante. Tenemos que cambiar la forma en la cual estamos llegando al mundo. Tenemos que tener una nueva sabiduría para poder alcanzar a los que no han sido alcanzados, a los que hoy día están abrazando un pecado quizás es evidente, pero ellos también, y el Señor también murió por ellos. Tenemos que, de alguna forma, que el Señor la tiene que decir, llenar la iglesia del Señor, llenar la casa del Señor con todas estas personas que el Señor quiere que se salven. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Muchas gracias y espero que le haya sido de utilidad para su vida espiritual. Muchas gracias.